Tiempo de tertulia a las 4:30 de la tarde, ya saben, estamos en directo en Me Importas Tú. Hoy nos importa muy especialmente la sanidad navarra. Hay cierta convulsión en la sanidad navarra, es una pregunta que formulamos y sobre la que queremos debatir con nuestros habituales contertulios y colaboradores. Tomás Hierro, Rosa Marina Herrea y José Javier Echeverría nos acompañan esta tarde. Tomás, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por tu compañía, Tomás. Igualmente. Rosa Marina Herrea, ¿qué tal estás? Bienvenida, Rosa. Pues con vosotros muy bien. Gracias, como siempre, Rosa, por tus Estupendamente. palabras. José Javier Echeverría, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hace tiempo que no nos encontramos, sí, José pero Javier. ya sabes, aquí a vuestra disposición. Gracias por acompañarnos, sin duda. Bueno, ¿qué está pasando? Hay una convulsión permanente, ceses, dimisiones, ¿pasa algo? ¿Cómo vemos todo el problema de salud con varias dimisiones de equipos directivos? Recientemente el jefe de traumatología del complejo hospitalario de Navarra, al que se suma pues otra serie de dimisiones o ceses desde el pasado verano. Como usuarios de salud en Navarra y como ciudadanos con criterio, ¿cómo vemos, Tomás, este panorama? ¿Qué está pasando? Yo lo que percibo, y yo creo que eso lo ve todo el mundo, es que el servicio de sanidad es un servicio universal, muy sensible, y por lo tanto cualquier acontecimiento que ocurra en el departamento con repercusión en la vida diaria de lo que es la actividad de los trabajadores y sobre todo los usuarios, que somos todos los ciudadanos, tiene una repercusión que probablemente no se da en otros departamentos del gobierno, de las administraciones y en otros servicios. Pero algo, sin conocer a fondo el asunto, no debe de funcionar bien cuando, como recordaba Amaya, se están produciendo dimisiones desde hace meses, cuando la privatización del servicio de cocina desde sus inicios ha creado problemas constantes. Lo que sí está claro es que hay menos dinero y se quiere mantener el mismo servicio, cosa que supongo no debe ser fácil de gestionar, y algo debe estar pasando de falta de empatía con la consejera de esos equipos para que no acaben de cuadrar. Yo estaba esta mañana recordando algunas cosas sobre la materia y recordaba haber escrito en agosto de 2011 un artículo en el que, frente a noticias verdaderamente desoladoras procedentes de la clase política, de la administración, del mundo social en general, había una, a mi modo de ver, esperanzadora, y era el que iba a ser nombrado de manera inminente gerente del complejo hospitalario de Navarra, el doctor Ignacio Iribarren, un pediatra prestigioso y al parecer con un currículum brillante como gestor sanitario. Momentos antes de ser nombrado, como digo, 2 o 3 días antes, hacía unas declaraciones que me parecían espléndidas. Venía a decir: yo no sé qué programa voy a aplicar, dependo de un departamento, de un gobierno, de una consejera, lo único que puedo ofrecer es conocimiento y esfuerzo. Entonces me da la impresión de que conocimiento y esfuerzo hay por parte de la clase trabajadora y desde luego falla esa sintonía, ese acoplamiento con lo que son, en este caso, lo que es la cúpula directiva del departamento, porque si no, no se explica un descontento tan permanente y, dicho de manera rápida, un deterioro progresivo de la atención a los usuarios, realidad que se evidencia por parte de cualquiera que acuda a la sanidad y sobre todo de quienes tienen o tenemos un conocimiento de su recorrido en los últimos años. Eso creo que es perceptible. Por lo tanto, me da la impresión de que es un problema de dinero, que es un problema de decisiones políticas y quizá también de acertar con las personas adecuadas en los cargos. Desde luego tengo la impresión de que gestionar un departamento de sanidad, como decía hace un momento, tan sensible, con un criterio puramente economicista, no puede conducir a nada bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de personas que aspiramos a mantener o a recuperar un derecho básico como es la salud. Bueno, la verdad es que vemos un poco el panorama y nos fijamos, echamos la mirada a verano, incluso a 2011, como hace referencia Tomás, pero desde verano aquí se han producido muchísimos cambios en esos equipos directivos en salud. El doctor Antuñano, por ejemplo, ha comentado en los
los medios de comunicación, bueno, ha hablado de falta de medios, entre otras cuestiones. Nosotros, bueno, quizás asistimos, bueno, a un cierto desconcierto, ¿no? O incertidumbre, porque sorprende, sin duda alguna, tantos cambios. Quizá, bueno, respondan a una situación complicada, pero no sé si nunca habíamos visto, de verdad, tantos cambios en los equipos directivos, problemas de listas de espera que van en aumento, aunque es cierto que la consejera Marta Vera ha dicho que se van a reducir o mejorar a largo plazo. Rosa Marina, ¿cómo ves un poco el panorama y qué sensaciones genera? El panorama de las jefaturas de servicio hace unos años era muchísimo más estable, primera parte. Las jefaturas de servicio se llegaba por oposición, no se llegaba por nombramientos, y eso tendría pros y contras, pero en conjunto daba una estabilidad a la sanidad tremenda. Luego se ha pasado, hay unos nombramientos, entonces, claro, en principio puedes decir, bueno, el nombramiento tal vez haya que hacerlo con más calma, más despacio, más sopesado, o no. En cuanto a los motivos que da, porque yo me voy a ceñir ahora a esto, ya no hemos dicho que era hoy el tema. Él alega y apela a falta de espacio y de medios técnicos. Y por otro lado, me molesta de enterarme, y se dice, en el servicio de traumatología hay un ratio de 11 profesionales por 100.000 pacientes. Superior, algo superior a 11, superior a la media de España. Por lo tanto, la situación no es catastrófica como para decir, bueno, esto es insuficiente, que a lo mejor lo es. Yo siempre creo que todo es susceptible de mejora. En mi opinión, o me dices, ¿cuál es mi postura? Pues mira, como es muy complicado el decidir en dónde está el quid de la cuestión, yo esperaría un poco, esperaría a ver quién es el siguiente que llega, y con el mismo espacio y los mismos medios, a ver qué es lo que hace. Y después yo podría opinar. Bueno, pues en compás de espera quizá para una opinión más formada, ¿no?, acerca de este tema. José Javier Echeverría, como ciudadano afectado quizá por estos cambios o no, ¿cómo se contempla el panorama? Hay servicios, como es la educación y la sanidad, que sí son incompatibles con la política de recortes que lleva Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué ocurre? Que ahí esa realidad la unimos a otra realidad, que es al nombramiento de los cargos. Sanidad, por su característica, el perfil de los altos cargos no es un perfil político, no es un perfil militante, sino es un perfil más técnico. Y ese perfil más técnico significa que es menos obediente a tragar con ruedas de molino. Así como en otros departamentos, que los altos cargos vienen más ocupando el puesto por su vinculación, por su seguidismo político al líder, en sanidad, por necesidades obvias, se tira más de profesionales cualificados. Cuando a ese profesional cualificado le quieres hacer comulgar con ruedas de molino, es decir, no hay dinero y tienes que seguir prestando el mismo servicio, se rebelan. Y lo que otro técnico pues aguantaría, yo creo que una expresión que han utilizado algunos de los dimisionarios es que ellos no estaban dispuestos a el ordeno y mando. Pero el ordeno y mando desde el punto de vista de decir, es que yo que soy defensor de la sanidad pública como parte de ella, porque es que estos directivos se consideran parte integrante de la sanidad pública, cuando alguien de fuera, la consejera de turno o la presidenta, les impone una política de recortes que va en contra de lo que ellos creen que tiene que ser la sanidad, ellos no dicen, bueno, como soy militante, asumo esta contradicción y tiro para adelante. Pues directamente, en coherencia con sus creencias respecto a la defensa de la sanidad pública, se apartan y que venga otro. El peligro, que al final acabarán poniendo, entre comillas, ineptos políticos, es decir, gente menos preparada desde el punto de vista de la gestión pública de la sanidad, pero que tengan la condición de más docilidad y que cuando haya que justificar lo injustificable, un recorte, unas listas de espera, etcétera, etcétera, bueno, pues no se pongan colorados, den la rueda de prensa y puedan defender lo indefendible. Estas personas no lo asumen así y se apartan. Yo, José Javier, doy una opción más, ¿eh? Yo doy una opción a que llegue una persona que, sin desmerecer en absoluto de quién ha estado, o a quién ha estado, venga una persona que sea capaz de asumir y de echarlo para adelante bien. Que es incompatible una responsabilidad en sanidad
que llegue el 1 de septiembre una circular del consejero de Economía y Hacienda y diga: por criterio puramente económico, los presupuestos de todos los departamentos tienen que reducirse en un 15%, en un 10%. O sea, sin valorar nada más, simplemente les llega una circular en esos términos. Entonces, eso, quien está defendiendo... No, yo no puedo aceptar que porque el consejero de Economía diga que todos los departamentos tienen que reducir un porcentaje, yo en sanidad tenga que quitar un servicio. Entonces, el directivo que esté dentro de la estructura del partido, pues dirá, bueno, pues si quiero seguir aquí, pues tragaré con eso. ¿Es cuestión de partido o es cuestión de otras cuestiones? Los altos ¿no? cargos son personas de confianza. De confianza, pero no tienen por qué confianza tener adscripción política. Confianza José técnica Javier. o confianza política. El problema es que el que tiene confianza técnica en determinados departamentos no pueden asumir determinadas directrices, y yo creo que lo han reflejado claramente esa situación. Yo creo que, Rosa Marina, has mencionado de pasado un asunto que me parece clave para el funcionamiento adecuado, bueno y óptimo, si queréis, siempre susceptible de mejora, de cualquier servicio, que es la estabilidad de los equipos. Eso es un asunto que no se valora suficientemente y se produce una contradicción permanente. Voy a hacer rápidamente un poquito de historia. En España y en Europa, la presencia de la figura del funcionario, es decir, del empleado al servicio de las administraciones, era una barrera frente al amiguismo, al nepotismo del sistema turnista de la restauración. Ven en los míos, meto a mis empleados. No. Para dar estabilidad hace falta técnicos responsables. Es decir, esa figura del funcionario, es decir, del empleado público, es la que ha ofrecido durante décadas en España y en Europa unos servicios extraordinarios. Ahora, con la crisis, se pone en tela de juicio al funcionario como un presunto trabajador privilegiado. Cuando las vacas eran gordas y en otros sectores el dinero entraba a mansalva, nadie protestaba. Crisis de dinero y crisis de valor. Claro, en el momento Tomás. ahora que tratamos de eliminar, de ningunear a esos equipos de funcionarios estables, supercapacitados, y queremos poner al frente a personas a veces técnica, profesionalmente incompetentes, lógicamente a la vista están los resultados. No sé, desconozco en el caso del jefe de servicio de traumatología u otros si se puede aplicar ese concepto terrible de ineptitud, inadecuación al cargo, pero le doy la razón a José Javier en el sentido de que a mayor politización de los puestos de responsabilidad, la consecuencia suele ser negativa. Hay un hecho evidente. En la mayor parte de los países europeos a los que nos queremos parecer, la estabilidad no solo de los funcionarios por su propia naturaleza jurídica, sino incluso de los altos cargos directivos, está más allá de cambios políticos, y eso es lo que garantiza la continuidad de los servicios. Y si no es así, yo recordaba en este mismo plató... Y la llegada séptica. Hace unos meses aquella declaración cínica que me hizo un alto responsable de la política navarra. Tomás, cuando ahora entras a Diputación al Gobierno de Navarra, ya sabes cuál es la estrategia. Primer año para aterrizar, conocer el panorama, 2 años para ver qué es lo que se puede hacer, y el cuarto para preparar la salida. Me pareció horrible aquella declaración cínica, pero en el fondo muchas de las conductas y de los resultados que estamos viendo responden a esa forma de comportarse que aquel hombre tuvo el cinismo de explicitarla ante mí. Desde luego, esperemos, ¿verdad?, que eso no sea realidad en muchas ocasiones, al menos en el panorama actual, ¿no? Porque desde luego genera una desidia y una falta de lo que confianza ha dicho José Javier, en la clase política. Lo que ha dicho José ¿no? Javier, Amaya, y tiene razón, porque es un pensamiento que puede propagarse, que se propaga, de hecho, al decir, bueno, si la persona que yo considero que es competente, etcétera, etcétera, tiene un enfrentamiento y se marcha, ¿quién va a venir después? ¿Quién va a empezar a aceptar? Bueno, también hay egos, etcétera. Sí, quiero decir que en las confrontaciones nunca jamás yo podré dar la razón a las partes sin conocerlas totalmente, pero que hay un peligro en lo que has dicho tú, cierto. Bueno, vamos a escuchar las palabras, si os parece, del consejero portavoz del Gobierno y vicepresidente Juan Luis Sánchez de Muniain, a quien en rueda de prensa hemos preguntado a los periodistas si hay crisis en la sanidad navarra, en el sistema de salud. Esta es su respuesta.
El Gobierno no ve en esto ninguna crisis por una razón bien sencilla. En primer lugar, le he dicho que no solo tenían relación unas con otras, sino que por el rango y por las funciones que desempeñan los diferentes cargos directivos, pues no son situaciones comparables. Bueno, pues no hay crisis, en principio, según indica el portavoz del Gobierno de Navarra. Luego volveremos a escuchar sus palabras en torno a los ceses. No se ve crisis en esas dimisiones, pero antes me gustaría abordar otro asunto, porque hoy el Partido Socialista ha hablado de ese recorte o reajuste de fundaciones en Navarra y ha apostado claramente por la Fundación Crana, que es una de las que pues ha sufrido el ajuste, recorte o reajuste, como quieran determinar nuestros políticos. Si os parece, vamos a ver en un vídeo qué está pasando y sobre todo qué opinión tiene el Partido Socialista respecto al Crana y luego lo comentamos. El cierre del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Crana, tras 10 años de actividad, no tiene justificación económica ni social para el Partido Socialista de Navarra. Su desaparición se enmarca en la supresión de 8 fundaciones públicas que el Gobierno dio a conocer la pasada semana. La Fundación Crana no tiene ningún coste para el Gobierno. Es más, casi podemos decir que la relación entre ingresos y gastos es favorable para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Desacuerdo total ante una decisión que califican de unilateral y arbitraria. La muestra más clara de la descomposición de este Gobierno es la toma de decisiones que aniquilan las políticas medioambientales. Los socialistas pelearán contra su cierre presentando varias iniciativas, entre ellas una moción para que el Parlamento se pronuncie sobre la desaparición del Crana. Además, pedirán la comparecencia del consejero Esparza y una sesión de trabajo con el gerente y trabajadores del centro. No significa sino dar una patada a uno de los principales instrumentos que tenía en estos momentos la Administración foral para el diseño de las políticas medioambientales y para la gestión de las políticas medioambientales. Pero el cierre del Crana no es el único que no comparte el Partido Socialista, que ya ha anunciado que en las próximas semanas también protestarán ante el cierre de fundaciones como el INAC, el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y Cinematografía. En unos casos pueden estar justificados, pero hay otros casos que difícilmente podemos justificar. Tiempo tendremos en los próximos días de hablar de otras fundaciones que también son, a nuestro juicio, importantes mantener. Por ejemplo, el INAC. Es un golpe autoritario que no compartimos, han dicho los socialistas navarros en relación con ese recorte de fundaciones, una de ellas Crana, como hemos escuchado al parlamentario Samuel Caro, también ha hecho referencia al injusto cierre del INAC, del Instituto de la Cinematografía. En relación con esto, por cierto, se recogen firmas por parte de profesionales de la cultura en contra del cierre de la Filmoteca. José Javier. Bueno, al final, primero hay que analizar un poco lo que son las fundaciones, es decir, la propia administración, determinados servicios, es una privatización así un poco light. Externalización bueno, se lo llama podemos hoy. llamar como queramos, Bueno, pero como lo que hacemos eufemismo no está mal. lo que Claro. hacemos es, bueno, renunciamos un poco ahí a determinado tipo de competencias, las delegamos en organismos donde vamos a poner una cantidad de dinero y hasta ahí nos vamos a poder nos vamos a comprometer. Es decir, quieren seguir asumiendo o prestando determinados servicios, pero con las mínimas responsabilidades. ¿Esto qué ocurre? Que al final son pequeñas ramas, finitas ramas que salen del tronco, que es de la administración, y en el momento de la poda, pues lo que hacemos es la fácil, estas ramitas cortas, y se ha ido a las más cortas, por decirlo de alguna manera, aquellas que aparentemente pues, son más cómodas en el proceso de eliminación, sin entrar a analizar el servicio que estaban prestando. Es decir, se ha ido a las que menos problemas podían generar. Vamos a hacer una poda así un poquito estética de lo que es la administración periférica, por llamarlo de alguna manera, pero sin profundizar una por una cuál realmente el coste y la comparación coste que supone a la administración, beneficio que aporta a la sociedad. Esa regla matemática, que debería ser básica a la hora de tomar una decisión como esta, evidentemente no se ha tomado. Pero bueno, eso presuponemos, ¿no, José Javier? Yo no presupongo casi nada en temas de administración, y más muchas responsabilidades dentro de la administración, la mayor o menor afinidad con quien el departamento en cuestión, que es decir, se crean en un momento dado afines a un consejero, cambia de consejero, ya no existe tan afinidad. Los criterios a la hora de eliminar
evidentemente no son los más racionales que uno debería pensar que en la administración se toman. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con José Javier. Yo esta mañana me he tomado la licencia de acceder a la página del Gobierno y la nota de prensa, que no sé si llegó a los medios, pero por lo menos está colgada, en relación con la información esencial de cada una de las 8 fundaciones que se suprimen. Lo que no entiendo es cómo el Gobierno ha podido hacer público este documento, que creo que actúa como un boomerang contra él, porque desde luego, leyendo algunas de las observaciones, primero, en algún caso me pregunto por qué están, en otros es totalmente injustificada, desde mi punto de vista, su supresión. Se encuentra uno perlas tan pintorescas como que en la actualidad está sin estructura ni personal contratado, otra nunca ha tenido actividad. Bueno, y concretamente de la que más conozco por razones obvias de mi trayectoria profesional, el Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y Cinematográficas, hay que tener en cuenta que es de creación muy reciente, 2009, pero que responde a una larga aspiración del sector cinematográfico que creo que estaba más que justificada. Se dice en la nota del Gobierno que su supresión va a suponer 300.000 euros de ahorro. Lo que no se dice, y yo creo que en ese sentido apuntaba, si no te he interpretado mal, José Javier, es en el beneficio, en el retorno social. Justamente cuando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, incluso si me apuráis, por qué no decirlo, político, Navarra trata de sacar la cabeza, y yo creo que progresivamente lo está consiguiendo en el concierto nacional e incluso internacional, se elimina una fundación referida a uno de los sectores que tiene mayor publicidad, mayor difusión, mayor proyección en cuanto a la imagen de Navarra. Yo no quiero pensar que quienes han decidido su supresión comparten algo que un alto consejero del Gobierno de Navarra, cuyo nombre no quiero recordar aquí en público por razón obvia, pronunció en una reunión de consejeros el año 97, cuando mi consejero en aquel momento, Pedro Burillo, presentó un informe, perdonad que hable en primera persona, que yo había redactado sobre lo que era el proyecto cinematográfico de la película de Armendáriz, Moncho Armendáriz, Secretos del Corazón, que después fue nominada al Oscar, que recibió 4 Goyas. Bueno, pues uno de los consejeros, cuando el mío presentó ese informe para que se le diera un apoyo en el momento del rodaje, dijo, bueno, con ese título esos eran mariconadas. Esa película no recibió ni un euro, ni una peseta del Gobierno de Navarra, y después alguno de mis sucesores pues fue perdiendo la retaguardia, buscando a Moncho Armendáriz para ver si se podía promocionar la película en Hollywood. No se puede actuar a golpe de impresión. Hay cuestiones que tienen una proyección, una hondura, un calado desde el punto de vista social y cultural que creo que algunos responsables no han entendido y desde luego me temo que siguen sin entender a la vista de lo que está ocurriendo. Bueno, buenos datos sin duda de una persona que estuvo al frente de una de las instituciones más importantes en el ámbito cultural en Navarra, como es la institución Príncipe de Viana. En aquel tiempo nos conocimos, ¿verdad? Así es, Tomás Hierro. Brevemente, Rosa Marina, cerramos ya este debate con vuestras impresiones. Yo os voy a decir una cosa. Por supuesto, José Javier lo ha explicado perfectamente. Me ha encantado las ramitas. Me ha encantado. Las he hecho muy bien porque es efectivamente. Pero también os voy a decir, todos vosotros y yo hemos oído durante estos años si te cortan la ramita. Un clamor popular, un clamor desde todos los ámbitos diciendo, por favor, adelgacen la administración y todo aquello que se pueda hacer dentro de los propios organismos de la administración, por ejemplo, dentro del ámbito de cultura, asuman los funcionarios que están a hacer las cosas. Dentro del organismo de agricultura, asúmase el organismo. Espera, pero eso lo hemos dicho por activa y por pasiva todos. El problema es efectivamente el criterio de funcionamiento y el criterio de eliminación. Pero, Tomás, siempre a alguno le vendrá fatal porque está en un lugar en el cual cree que cumple maravillosamente
pero que a lo mejor hay otro organismo que pueda asumirlo sin costo. Pero ya me diréis qué sentido tiene la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico, que realiza una actividad con los mismos responsables y técnicos de la institución Príncipe de Viana o Dirección General de Cultura desde el año 40, pero que tiene una responsable y el ahorro supone 46.000 euros. Supongo que será su sueldo. En este caso, no es que me parezca bien su eliminación, es que en modo alguno se justifica su creación en su día, exactamente el año 2000. Bueno, pues y se podría decir de más de alguna. Por eso te digo que hay... Como dice Rosa Marina y como hemos indicado todos, desde luego ese adelgazamiento de la administración parece algo lógico en tiempos de crisis. Luego ya, sin duda alguna, los criterios y las prioridades establecidas pues son dignas de reflexión y de debate. Es complicado, ¿no? Y puede doler mucho. Es difícil, claro, sin duda. José Javier Echeverría, muchísimas gracias por tus aportaciones. Tomás Hierro, Rosa Marina, gracias. Gracias, un placer, muchas gracias. Como siempre. Seguimos adelante, a las 5 menos 5 minutos hacemos una breve pausa y les contamos otras historias. Hoy, por cierto, va a visitar el plató de Me Importas Tú, el subdirector del periódico El Mundo, John Muller. Con él hablaremos de economía, de dinero negro, hablaremos de la jubilación anticipada, de la deuda que golpea a España, de muchas cuestiones, pero después de la publicidad se lo contamos.